¿Qué tal amigos y amigas? En este video trabajaremos la librería Slick. Es una librería que se utiliza principalmente para hacer carruseles o sliders que pues, nos permite tener diferentes configuraciones. Si bien Bootstrap tiene su propio carrusel, pues es un carrusel muy estándar, muy básico que no nos permite hacer configuraciones. En cambio, Slick, esta es una librería muy potente para pues este tipo de componentes. Acá algunos de los ejemplos, simplemente un carrusel para ítems individuales, que es más o menos como lo tiene Bootstrap. Acá también podemos tener múltiples ítems, ¿sí? Podemos tener el responsive display, que es el que vamos a implementar en este tutorial, en el cual pues básicamente lo que quiero es poder definir con base en estos elementos que tenemos acá de clases destacadas, este sitio de fitness o del gimnasio, si no lo han visto, pues es de una serie de tutoriales o videos que ya subí anteriormente. Por acá les voy a dar el enlace de desarrollar un sitio web desde cero con Bootstrap. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Déjenme les hago la retroalimentación o la contextualización, perdón. Tengo estas tres tarjetas. Lo ideal de estas tres tarjetas o cards o elementos o componentes, como los queramos llamar, es que sean carruseles en los cuales pues en el momento que yo le dé clic pues me traiga un siguiente elemento. Acá hay clases destacadas. Entonces el responsive display, ¿por qué nos serviría? Porque yo puedo definir, por ejemplo, que en tablet no existan tres tarjetas sino simplemente dos, y que en smartphone no existan ni tres ni dos sino que exista simplemente una, y así muchas configuraciones que pues iremos viendo, ¿sí? Como lo podemos ver acá, pues hay muchas opciones y ejemplos, ya dependerá, lógicamente, de lo que nosotros necesitemos o vayamos a trabajar. Bien, entonces, bueno, lo primero va a ser enlazarnos. Yo siempre me enlazo a las librerías, incluso Bootstrap o AOS, Animate, que fue el video anterior. Lo hago a través del CDN. Entonces yo ingreso a Slick, control F y acá pongo CDN para que me lleve directamente a los enlaces. Hay dos enlaces, como siempre, un enlace de CSS y un enlace de JavaScript. Hay algo a tener en cuenta acá en esta librería, y es que el CSS de esta librería realmente no sirve de nada, pero bueno, vamos a hacerlo para hacer el ejercicio completo. Control V. Aquí hay algo curioso, y es que acá en el href debemos agregarle el https dos puntos, tanto al del CSS como al del JavaScript. Ahora bien, ustedes lo pueden probar sin agregarle ese https, pero pues yo ya lo probé y sin agregarle este pequeño cambio no nos funciona la librería. Entonces bueno, por acá la voy a poner, puede ser pues antes del datahouse, que fue el video anterior. Si no lo han visto, también los voy a recomendar por acá. Es un video de una librería de animaciones de scroll. Cada vez que vayamos bajando por el sitio, podamos ver cómo aparecen los elementos. Bien, ya tenemos por acá, entonces lo mismo, como les mencionaba, https, ¿vale? Dos puntos. Algo más que tener en cuenta acá es que esta librería depende de jQuery, ¿sí? Entonces, además de poner el CDN de el CSS, el CDN de el JavaScript, debemos poner también el CDN como tal del jQuery. Si miramos por acá nos dice que agregar Slick antes de, ¿cierto? Bueno, la etiqueta y agregarle el jQuery. Entonces, básicamente nos está dando aquí el ejemplo, miren. jQuery y ahí sí la librería de Slick. Voy a copiar ese script tal cual, solo el primero. Control C. Ustedes lo buscan. ¿Sí? Acá antecitos de inicializar, o bueno, ustedes le dan acá en usos y acá nos dan los pasos. Ese es el script que vamos a copiar. Control C. Lo ponemos por acá, control V. Al igual que el anterior, le vamos a agregar el https. http s dos puntos. Ya tenemos enlazado nuestro sitio, o por lo menos esta interfaz del index, este home ya está enlazado con la librería de Slick. Ahora, vayamos un poco a pues cómo nos dice como tal Slick que funciona. Entonces nos dice simplemente pues organiza o maqueta en tu HTML un contenedor, voy a hacer aquí suma esto, un contenedor al cual le vas a poner una clase, la que tú quieras, ahí dice your class, ¿no?
Y dentro van a estar los contenidos, dice Your Content, que van a ser los carruseles, los ítems de los carruseles o del carrusel. ¿Por qué dice Your Content? Porque el carrusel puede ser simplemente de imágenes o puede ser simplemente de textos, o en este caso como el que tenemos acá, que es imagen más texto. Entonces acá nos dice simplemente pues va a haber un contenedor que puede ser un div, un article, bueno, lo que sea, el cual va a tener una clase. Esa es la clase padre, por así llamarlo. Dentro, los contenidos deben estar organizados y seccionados. No importa qué haya aquí dentro, si acá hay un párrafo y en este hay una imagen, pero que esté organizado. Yo lo voy a hacer con base en esta sección de clases destacadas del sitio que ya desarrollamos previamente con Bootstrap. Entonces, voy a buscar por acá para terminar de redondear esa idea. Tenemos aquí clases destacadas. Ese es el que quiero. Primero nos dice que debe tener un contenedor. Ese contenedor en este caso va a utilizar el mismo del row, solo que le voy a agregar una nueva clase que va a ser clases destacadas. Entonces después del row agregué la clase clases destacadas. Y dentro de esa clase, que es la clase para implementar la librería, tenemos entonces, miren, 3 contenidos, 1, 2 y 3, que están dentro de etiquetas article. Muy similar a lo que tenemos acá, your content, que no son div sino article, pero lo importante es tener en cuenta que lo que esté dentro de este clases des van a ser los ítems y deben estar organizados. Ahora, si yo quiero hacer un carrusel, pues lógicamente significaría que tendría más de 3 elementos, porque no tiene sentido que acá hayan 3 y yo lo voy a dar siguiente y vuelvo y me traiga ciclismo acá después de trotar, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es copiar, duplicarlos esos 3 para que existan como tal 6 elementos. Guardo, actualizo. Ahí están los 6 elementos. Que acá podríamos cambiar la imagen, cambiar para hacer pesa, para hacer yoga, bueno, pero en este caso lo importante es cómo funciona la librería. Nuevamente, entonces tenemos que un contenedor con una clase que nosotros definamos y dentro pues todos los contenidos de los carruseles que vamos a trabajar. Luego nos dice que bueno, pues básicamente mover la librería a nuestra carpeta o a nuestro proyecto, eso ya lo hicimos con el CDN. Luego inicializar el script con un document ready, bueno, básicamente es esto. Lo voy a copiar, aunque hay una parte que vamos a borrar de ahí, pero bueno, lo voy a copiar, lo voy a poner por acá donde teníamos el aus init, dentro de este script mismo lo voy a poner por aquí abajo, control V. Algo me está marcando error. Bueno. Básicamente porque esto que dice your class acá no iría. Nuevamente. ¿Qué fue lo que copié? Acá donde dice inicializar el slider con el script. ¿Sí? Acá estamos dentro de un script. Y acá nos está diciendo your class, que sería la clase de clases destacadas. Pero en este caso esto lo elimino. Solo dejo el document ready function. ¿Para qué? Para que se ejecute tan pronto cargue el documento, tan pronto el documento de HTML esté listo. Y ahora sí me vengo entonces a ver acá en los usos, perdón, en los demos, cuál es el que necesito. Como ya les había mencionado, en este caso el que yo quiero es el que dice responsive display para poder, y es el que más utilizo realmente para poder definirle y personalizar cuántas pantallas o cuántas tarjetas o cuántas imágenes quiero en las diferentes dimensiones. Entonces acá voy a copiar tal cual como está, control C, y eso es lo que iría acá. Básicamente eso es lo que va a reemplazar, voy a darle control Z por acá para que lo veamos, este que decía your class. Este lo borramos para agregar el del responsive, ¿vale? Por acá pues tenemos, esto está por objetos, que a su vez estos objetos dentro tienen arreglos, pero bueno, no importa. Acá nos dice .responsive, pero esa no es la clase, esa es la clase, .responsive es la clase de este ejemplo. En nuestro caso, que era cuando el ejemplo nos decía your class, nosotros la clase que tenemos o la clase que tengo es clases des, que fue la que creé para dicho fin. Copio la clase, la reemplazo acá por .responsive, listo. Y ahora empiezo a configurar. Entonces nos dice inicialmente cuántas quiere por pantalla para que no se dañe el diseño, va a decir que 3. Cuando le demos clic al botón siguiente, cuántas queremos mostrar, o cuando se haga automáticamente cuántas tarjetas queremos mostrar, yo voy a decir que de a una. Ahora en 1024 va a seguir mostrando 3, no, digamos que va a mostrar solo 2 y que al darle clic nuevamente una.
Y 600 y 480, que ya son dispositivos móviles o smartphones, mejor dicho, uno y uno y uno y uno. Vamos a guardar, vamos a ver qué pasa hasta ahí. Actualizo. Y ahí ya tenemos nuestro carrusel funcionando. Si yo le doy aquí Next, ahí me viene trayendo la siguiente, la siguiente, la siguiente. Si le doy Previous, ahí está. Como le mencionaba, el fuerte de esta librería realmente no es el CSS, pero nos permite nosotros personalizar este botón de pues antes y después o anterior y siguiente, y los paginadores como tal. Todo nos lo permite personalizar. Lo más importante de la librería es que al darle en inspeccionar y empezar a redimensionar, digamos aquí ya estaría en una versión de tablet, solo nos está trayendo dos tarjetas, que fue lo que le definimos dentro de las categorías en los puntos de quiebre. Ahora, cuando pasemos a 600 hacia abajo, debería ser una sola. Vamos a ver, todavía me he pasado a 600, todavía estoy en 700, 583, miren, ahí está de una sola y va a pasar una sola, un solo elemento cada vez. Perfecto. Ahora, para terminar, pues vamos a personalizar un poco esos estilos de esos botones, un poco, no me voy a profundizar mucho en eso porque básicamente es CSS. CSS ya lo expliqué en videos anteriores. Entonces es simplemente aplicarle CSS, solo que estos elementos no existen de manera, no existen como tal dentro de nuestro HTML porque lo genera, estos buttons, lo genera directamente la librería, precisamente para eso es. Si nosotros vamos y buscamos estos botones dentro de nuestro HTML, no existen, nosotros en ningún momento maquetamos esos botones, lo generó automáticamente la librería. Entonces, es muy sencillo, ¿por qué? Porque esos botones tienen unas clases. Por ejemplo, tenemos el botón de pues atrás y el botón de siguiente. Ambos tienen una clase y es la clase Slick Arrow, ¿cierto? Pero por independiente, la primera dice Slick Pref y la segunda dice Slick Next, que es pues cada uno de sus comportamientos, ¿no? Entonces, si yo quiero darle más o menos los mismos estilos a ambos, voy a copiar la clase de Slick Arrow y me la llevo a mi propio CSS. Entonces vengo por aquí a mis estilos. Estas eran unas pruebas que estaba haciendo, pero no. Por aquí. Entonces esto es una clase. Entonces yo quiero decirle que los Slick Arrow va a tener un ancho, pues ambos de, no sé, 30 píxeles. Un alto de 30 píxeles. Vamos a ver qué va pasando hasta ahí. Guardamos, actualizamos. Y aquí quedó el Previous de 30 píxeles y el Next de 30 píxeles. Luego pues tienen unos textos que dice Previous y dice Next, esos pues los quiero eliminar, entonces les voy a decir a ambos. Podríamos hacerlo de varias formas, de muchas formas, diciendo que el texto fuera transparente. En este caso, como lo va a hacer, que el font size sea de un píxel, básicamente no se va a ver. Es más, le voy a decir que sea un píxel y que el color del texto sea transparente, para que pues nunca veamos esos dos textos. Ahí está, ya sabemos que esta cajita es para atrás y esta cajita es hacia adelante. Acá, acá hay algo, y es que la librería Slick tiene muchas configuraciones que podemos hacer, no es simplemente lo del responsive. Por ejemplo, acá si yo lo doy atrás, llega hasta el primero y ya no me permite ir atrás, ¿sí? Para que pues permita el bucle o el ciclo infinito, pues precisamente vamos a buscar por acá, uno de esos atributos debe ser el infinito. Infinito, infinito, acá está, miren, simplemente es agregarle la característica infinite true, infinito verdadero. Entonces venimos por acá, infinito está en false, false, y le vamos a decir que va a estar en true. Por ejemplo, si no quisiéramos que existieran estos botones de acá, vamos a probar si eso ya funcionó. Miren, precisamente ya está infinito, tanto hacia atrás como hacia adelante. Otro que pues me acordé de acá, la velocidad. Podemos configurar qué velocidad queremos que pues tenga el ir hacia adelante o el ir hacia atrás. Eso también lo podemos agregar. Por otro lado, aquí está el speed. Por otro lado, los dots, pues básicamente vienen siendo estos paginadores de acá, lo que dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no los quiero, pues tan sencillo como poner false, ¿no? Simplemente me queda el botón de atrás y el botón de siguiente. Siguiendo con lo que veníamos trabajando, ahí le podríamos agregar
realmente muchas cosas. Podríamos descargar unos iconos con las flechitas de atrás y adelante, podría ser, incluso pues hagámoslo dentro del ejercicio. Entonces yo siempre utilizo la página Flaticon para descargar cualquier tipo de iconos. Estoy sin internet, ¿qué pasó? No, ya está. Aquí voy a buscar todas están para descarga. Así, next. Sí, podrían ser de estas. Lo que pasa es que no quiero invertirle mucho tiempo a eso, pero sí, básicamente podrían ser estas que son las más básicas, pienso yo. Vamos a descargarlos por acá, de unos 64 píxeles, descarga gratis. Yo sé que es negro, el fondo es negro, ahí habría que lógicamente tener ya el recurso pensado para ese elemento, pero pues quiero dejar el ejercicio lo más completo posible. Entonces esto está en escritorio, portafolio no, website con Bootstrap, imágenes. Y para curarme la pereza, podríamos, ese mismo lo giramos ahorita y ya por CSS, si no nos compliquemos más. Bien, entonces acá tenemos los dos elementos, los quiero ubicar acá, que era más o menos el diseño como estaba de este layout. Ambos les puedo poner un posición absoluta, o deberían tener, yo creo que ya una posición absoluta para poderlos mover. Vamos a ver si yo aquí a este le digo top 0. Posición absoluta top 0. Sí. En lugar de top 0 les voy a decir acá menos 10 px. Ahí están juntos. Luego les digo que hacia la derecha, right 0. Bien, entonces voy a agregarle estos tres elementos acá a la hoja de estilos en la línea 462. Estilos 462 aquí. Listo, me quedó un botón encima del otro. Ya los vamos a ubicar. Entonces a este, como tiene la clase SlickPref, la voy a copiar. SlickPref. Para moverlo un poco, no va a decir que el right no va a ser 0, sino va a ser 20 o 40 píxeles, 30 estaría bien. Guardo, actualizo, ahí ya quedó el pequeño espacio entre uno y el otro, ahí está para ir hacia adelante e ir hacia atrás. Y ya el background de estos elementos, pues le podemos poner acá entonces background transparent y luego la URL, o directamente la URL, background URL, comillas, punto slash para salir de CSS, voy a la imagen y ahí está el arrow. Y le voy a decir que el background size, el tamaño, para que pues no se me desborde porque es 30, es pequeñito, va a decir que va a tener el 100% del ancho. Vamos a ver cómo nos queda esto. Guardo y actualizo, ahí está el botón. Bueno, lo que pasa es que ese me sirve más. ¿Cómo lo hacemos acá? Transform, rotate, menos 90 de eje. Quedó hacia arriba, lógicamente menos 180. Si quieren voy a poner aquí white y el color, a ver, para que vean la flechita lo que estaba haciendo. Sí, ahí está la flechita, la que descargamos. Entonces hay otro botón que es Slick Next. Next, este el right no se toca, este se deja en 0 y no tiene el rotate. Guardo, actualizo. Y ahí estarían los dos botones. ¿Se pueden hacer más bonitos? Sí, lógicamente se pueden hacer más bonitos, pero en este caso creo que cumple bastante bien con lo que pues teníamos propuesto. Pues a ver,
Primary Color. No puse solo uno, ¿qué pasó con el otro? Background, dejé el white. Sí, podríamos decir que es una forma de hacerlo. Vamos a quitarle el border 0px porque son botones como tal. Y lo vamos a separar menos 30, no, sería 40, para que quede un espacio de 10 píxeles en el centro. Y listo, miren, ahí está nuestro carrusel totalmente funcional. Si yo acá, pues como les mencionaba, si cambio de dispositivos móviles, aquí estaría funcionando. Hay que quitarle los dots. Ya sabemos que venimos aquí a la librería y en dots acá le decimos false. Guardo, actualizo, ahí ya se fue. Y luego en smartphone de la misma manera, ahí ya nos queda funcionando. Y listo, esto es todo por cómo implementar Slick, una muy buena librería. Entonces, pues nada, espero les haya servido el contenido.